En el video anterior platicábamos acerca de la importancia de las narrativas que tratan de explicar la realidad. Dijimos que a partir de un mismo hecho se desprenden diversas interpretaciones en esta búsqueda permanente que tenemos los seres humanos de interpretar nuestra realidad para reducir nuestra incertidumbre. Vayamos a un tema concreto de los que aparecen en la convocatoria. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tema número 8 de la categoría A y B, categorías A y B. ¿Es correcta la estrategia para eliminar la corrupción en las instituciones del Estado mexicano? Es una pregunta que nos plantean. ¿Cómo podemos analizar este tema para hacer un planteamiento de una narrativa? Bueno, existe por lo menos dos posicionamientos que se han manifestado, que se han presentado en los últimos años en nuestro país. El posicionamiento más común es el que atribuye a la fortaleza de las instituciones, es decir, su capacidad de operación, su independencia, la independencia de los fiscales, la posibilidad de que efectivamente pueda combatirse los actos de corrupción por parte de la clase política, por parte de quienes se encuentran dentro de la administración pública. Este enfoque o este discurso señala que entre más independientes sean los poderes judiciales, los órganos o instituciones independientes que combaten la corrupción, entre menos nexo exista entre quienes están al frente de estas instituciones y la clase política que se encarga de administrar los recursos públicos, mayor capacidad tendrán para operar de forma independiente y de castigar los actos de corrupción. Sin embargo, la llegada del nuevo gobierno de nuestro país planteó el regreso de la narrativa personalista o lo que podemos llamar voluntarista, que no tiene que ver tanto con el hecho de que existan instituciones fuertes o independientes, sino con que exista un gobierno encabezado por un presidente que tiene la voluntad de combatir la corrupción, que tiene la voluntad de castigar la corrupción dentro del propio gobierno y que al poner el ejemplo necesariamente va a incidir en las prácticas que tienen los demás componentes o integrantes del gobierno. Aquí vemos entonces dos narrativas y a partir de las dos narrativas que se presenten van a ser las políticas públicas que se van a implementar. Entonces, cuando nos preguntan, ¿es correcta la estrategia para eliminar la corrupción en las instituciones del Estado mexicano? Lo que tenemos que plantear nosotros inicialmente es que existe una narrativa que a través del voluntarismo trata de combatir el tema de la corrupción y a partir de ahí nosotros estaremos o no de acuerdo con este posicionamiento. Ahora bien, cuando nosotros iniciamos un debate, necesariamente el público que nos está escuchando, el jurado, no va a compartir nuestro punto de vista. Ellos tienen su ideología, tienen su perspectiva, tendrán incluso una afiliación política probablemente que los vincula con alguna de las perspectivas de este problema en concreto. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestra narrativa prevalezca y convenza a las personas? Pues necesariamente tenemos que presentar argumentos. ¿Qué son los argumentos? Y esta es la parte importante, una de las partes importantes de este video. La definición de qué es un argumento. Bien, Irving Copy y Carl Cohen, en su clásico libro sobre introducción a la lógica, señalan de manera textual que un argumento es un grupo de proposiciones del cual se dice que una de ellas se sigue de las otras, consideradas como base o fundamento para la verdad de éste. Hablemos primero de las proposiciones. ¿Qué son las proposiciones? No preposiciones, proposiciones. Las proposiciones son juicios que hacemos respecto de la realidad. Por ejemplo, una proposición puede ser: cuando existe un gobierno honesto, necesariamente los ciudadanos son honestos. Cuando existe un presidente honesto, los funcionarios del gabinete van a ser honestos. Estos son juicios simplemente o proposiciones que estamos haciendo respecto de la realidad. Ahora, para que esta proposición tenga validez, me tengo que apoyar en otra. Tengo que buscar el respaldo en otra que le dé sustento. Este respaldo que yo estoy buscando se conoce como relación de inferencia. La inferencia es que de una idea
se desprende otra, que una idea está conectada o relacionada con otra. Si yo digo que cuando existe un presidente honesto, necesariamente el gabinete va a ser honesto, ¿qué tipo de proposición me permitiría respaldar eso? Probablemente la evidencia. Anteriormente tuvimos gobiernos en los cuales los presidentes eran corruptos. Eso hacía que los funcionarios también fueran corruptos. Por ello, para lograr un gobierno en donde los funcionarios sean honestos, necesitamos un presidente que sea honesto. Esta es una argumentación muy básica. A partir de la experiencia o de lo que pasó antes, en donde no se cumplía una característica del presidente, se infiere que los funcionarios eran corruptos también. Entonces, la proposición que yo hago es, si tenemos un presidente honesto, necesariamente los funcionarios van a ser honestos. Por supuesto que esto es debatible. Los argumentos siempre son sujetos a evaluación. Primero, si existe una conexión necesariamente entre la honorabilidad o la honestidad del presidente y la honestidad de los funcionarios, pero lo único que me interesa interpretar en este momento o plantear en este momento es esta relación de inferencia. De toda afirmación que nosotros hagamos, tenemos que buscar otra que le dé sustento. Y este es el proceso de inferencia que se da dentro de la argumentación. Ahora veamos, ya como una actividad en un segundo nivel, cómo se van construyendo los argumentos. Como bien se planteó en un primer momento, existe una relación entre proposiciones. Una proposición es la base de otra y a estas se les llaman premisas y conclusión. La premisa es lo que da soporte a la conclusión. La conclusión es lo que estoy afirmando, lo que yo digo que sucede efectivamente. Premisa es lo que le va a dar sustento. Al momento en que nosotros construimos un argumento, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, podemos tener una afirmación y un argumento en donde la afirmación que hacemos se está sustentando, por supuesto, en la premisa, y la premisa puede tener o no validez por sí misma. Vamos a suponer que estamos hablando del tema de la eutanasia. Supongamos que decimos que se debe de aprobar la eutanasia porque a partir de esto se acaba con el sufrimiento de la persona. Esta premisa es válida cuando llega la muerte, cuando una persona muere, necesariamente pues acaba su sufrimiento, o por lo menos lo que conocemos de manera biológica. Pero hay ocasiones en que una premisa por sí misma no tiene una aceptación dentro de la opinión pública. Por ejemplo, si decimos que se necesita aprobar la eutanasia porque las personas deben de elegir o deben de tener la potestad de elegir en qué momento se termina su vida, eso es algo de lo que yo todavía tengo que convencer al público que me escucha. Y entonces se da un proceso argumentativo mucho más complicado, que es el que vamos a explicar en el siguiente video.